actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusividades, todo preparado para darte lo mejor. Muy en confianza, muy en confianza, muy en confianza, muy en confianza. Muy en confianza. Nos abres tus puertas para informarte y actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusividades, todo preparado para darte lo mejor. Muy en confianza, muy en confianza, muy en confianza, muy en confianza. ¿Qué tanto sabemos de la salud mental? ¿Cómo se invierte en el país en salud mental? ¿Cuál es el rol de la sociedad ante la salud mental? Rosy Villeta e Isaac Rosario nos presentan Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Desde el lunes 27 de junio a las 8:30 de la noche por Microvisión. De cerca con la salud. Muy buenas noches, amables televidentes. Aquí estamos muy, pero muy en confianza, iniciando una semana un poquito diferente, un poquito más temprano, por lo que ustedes acaban de ver. Pero para más detalles de qué se trata todo esto, nuestra productora general Rosy Villeta. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Isa. Buenas noches a toda la teleaudiencia, a todo el equipo. En esta oportunidad nosotros hemos querido traer una producción de temporada. ¿Por qué de temporada? Porque no va a ser esta primera noche. Vamos a agotar el tema de salud mental con más de 20 profesionales en diferentes áreas, tratando de buscar mucho más de lo que estamos viviendo, porque todos los tiempos no son iguales. Hay cosas que son de siempre, pero las cosas van variando de acuerdo al tiempo, la agresión del tiempo, todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, y se hace necesario que la República Dominicana entre en esos análisis profundos del tema de salud mental. En breve estaremos presentando a nuestros primeros invitados, que es un honor para mí tenerlos, pero antes vamos a compartir, como cada día lo hacemos aquí, nuestro texto de la Palabra de Dios y la compartimos en el nombre de Jesús con todos ustedes. Y nos dice de esta manera, vamos a ver, nuestro texto de esta noche, ¿estamos listos? Vamos a ver, ahí estamos, en breve. Como siempre, Sí. Dios aquí compartimos el texto de la palabra. Ahí está. Así es, Isaí dice el Salmo 71, 20 y 22, dice, volverás a darme vida, me levantarás, me restaurarás y yo te alabaré. Volverás a darme vida, me levantarás, me restaurarás y yo te alabaré, decía el salmista en este Salmo 71. Así que esto lo compartimos con todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta palabra. Ahora sí, presentamos al presidente de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana, el doctor Julio Chestaro, que está acompañado del doctor Ernesto Seara Warden, quienes los dos son psiquiatras, para iniciar el contenido de este programa, como expliqué, de temporada, que inicia hoy 27, y estaremos al cierre de la temporada esa concluyendo también con ellos. Así que buenas noches, doctores, gracias por estar aquí, gracias por compartir este escenario. Muy buenas noches, Rosy, Isaac, y a todo el público que nos ve. Muy agradecido por la invitación, sobre todo porque es un tema que tiene años preocupándonos a nosotros los psiquiatras. Así es. Muy Ernesto. buenas noches, Rosy. Esta es casi casa de uno, porque estamos en familia. Así que muchísimas gracias por invitarme. No, a ustedes por estar aquí. Y yo quiero estar atento allá para los cortes de lo que vamos a hacer con la primera pregunta que vamos a formular al doctor Chestaro. Ahí alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es eso de sindemia que aparece en el bumper, la sindemia, nueva pandemia del siglo? Y vamos a intervenir primero con el doctor Chestaro. Doctor, ¿qué es la sindemia realmente? Fíjate, Rosy, cuando comenzó hace 2 años la crisis de la pandemia del COVID, Sí.
automáticamente los gobiernos comenzaron a darle alerta de que la próxima pandemia iba a ser la salud mental. La forma como el COVID iba a transformar la vida psicológica y la salud mental de las personas. Entonces, ellos decían, la pandemia que viene después del COVID. Pero ¿qué ha ocurrido? La pandemia de la salud mental se ha adelantado. Y ahora mismo la Organización Mundial de la Salud no ha retirado todavía la categoría de pandemia al COVID, pero sí estamos en la pandemia de la salud mental. Entonces, cuando se unen dos pandemias en un mismo tiempo y espacio, entonces se habla ya de una sindemia. De una sindemia. Doctor Seara, vamos también con usted. Este momento que estamos viviendo ahora con esta sindemia, ¿también usted cómo lo define? Mira, en este momento todo el mundo se concentra al principio en el virus, en qué tanto puede afectar el virus, que si me contagio, si utilizo la mascarilla o no, si voy a alguna actividad o no, con el riesgo de que pueda contraer la enfermedad. Sin embargo, de manera un tanto no tan silente, ya comienza a salir entonces esta pandemia de la salud mental. Aquellas personas que están comenzando a sentirse muy ansiosas cuando salen a los lugares, aquellas personas que están comenzando a tener incluso alteraciones en el sueño por preocupaciones con temas de la pandemia. Entonces ya no es solo si me infecto, es que estoy teniendo una sintomatología, una presencia de, llamémosle, preocupaciones, que está entonces empeorando la condición de salud de nuestra sociedad. Mira, yo quiero que nuestro productor allá nos ponga donde aparece que la ley de salud mental, porque quiero que los televidentes sepan que hay una ley de salud mental, Isa, toda tuya para la lectura, que la gente sepa que existe una ley de salud mental, y ahí está la ley para que la gente la conozca, ¿no? Es la ley 1206, conformada por 83 artículos, que busca que la salud mental sea garantizada a todas las personas sin discriminación alguna, incluso aunque estén cumpliendo penas de prisión, sean detenidas o investigadas. Mira, yo quiero ahora, atento allá a los cortes, Anderson, yo quiero ahora volver con el doctor Chestaro, Isa, porque en nuestro box de publicitario de esta primera entrega nos habla claramente salud mental en República Dominicana, privilegio o derecho. Doctor, empezamos con usted. Fíjate, Rosy, antes de entrar en esa parte, déjame hacer algo referente a la ley de salud mental. Nuestro país ahora mismo está en un proceso de revisión y modificación a la ley de salud mental. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría es partícipe, junto con CODOPSI y otras instituciones, de esa modificación. Hay un diputado que también está introduciendo o desea introducir un proyecto donde los pacientes que tienen enfermedades mentales, las ARS tengan la obligación de darle la cobertura. Y estamos en un momento muy interesante, pero en las revisiones que hemos hecho a la ley de salud mental, entendemos que sí, que hay algunos artículos que se pueden mejorar, pero lo penoso es que la ley no es tan mala. Lo único malo es que la ley no se ha cumplido. Como la mayoría de las cosas, pero entonces en ese tenor, que existe una ley, como decía Rosa hace un momentito, ¿es un derecho o es un privilegio? Al menos aquí en República Dominicana. Tristemente, en República Dominicana la salud mental es un privilegio. ¿Cómo así, doctor? ¿Por qué? Porque todavía los logros que podemos exhibir, por ejemplo, a nivel de la psiquiatría, no son los suficientes. Los logros que se han logrado, vale la redundancia, están prácticamente centralizados en lo que es el Gran Santo Domingo. Te pongo dos ejemplos. En Santo Domingo hay una institución que se conoce como el CAIDET, que es el que maneja el uso y abuso de sustancias y alcohol. Pero hay una en el país y está en Santo Domingo. ¿Una sola en el país? Sí. Y está en Santo Domingo. El país tiene una sola unidad para internamiento de jóvenes y adolescentes. ¿Dónde está? En Santo Domingo. O sea, los médicos que ven estos casos en las provincias de necesitar estas instituciones tienen que referir al paciente a Santo Domingo. Sí, pero entonces imagínate lo que es la demanda de toda la población del país a una institución. Por ejemplo, y esto lo voy a decir y
y lo digo con toda la honestidad, parte del problema también, los médicos tenemos culpa, porque en el caso específico de La Vega, el Hospital Luis Manuel Morillo King, ¿por qué el Hospital Luis Manuel Morillo King no tiene una unidad de intervención en crisis como La Vega se merece? Así es. Y la respuesta es porque históricamente cada persona que ha pasado por la dirección del hospital ha entendido que otra cosa es prioritaria a tener esa unidad. Oh, ya. Otra cosa es prioritaria tener esa unidad. Sí, entonces no le hemos dado la importancia a la salud mental. No es que las otras cosas no son importantes, pero por ejemplo, creo que es en el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, lo que iba a ser la unidad de salud mental, de intervención en crisis, nunca se llegó a inaugurar porque alguien entendió que ese espacio era mejor reservarlo para una unidad de intensivos pediátricos. Me pregunta, ¿es importante una unidad de intensivos pediátricos? Sí, pero es igual de importante una unidad de salud mental. No es menos importante que cualquier otra área. O sea que estamos frente a una crisis muy grave, o sea, no hay nivel de internamiento. Doctor, ¿y ustedes dónde ingresan una persona que tenga una crisis? Porque vamos a estar en breve de los temas de la estigmatización, pero ¿ustedes dónde ingresan las personas con una crisis? Hay dos pacientes, lamentablemente, y por eso hablábamos de que es más privilegio que derecho. El paciente que puede pagar, normalmente se interna. Nosotros que estamos los dos en el centro médico, lo internamos allá mismo en el centro médico, siempre y cuando sea un paciente que pueda manejarse dentro manejable, con seguridad para él y para el personal de la clínica. Cuando no, uno lo refiere a ciertas unidades de internamientos privadas. Por ejemplo, en Santiago hay una, en Licey al Medio, en San Francisco de Macorís tenemos una que se llama Serenidad. En Santo Domingo hay varias unidades de esa naturaleza. El juego se complica, lamentablemente, para el más desprotegido, el que no tiene un seguro, el que no tiene dinero. Entonces, para todo el Cibao, ahora mismo nosotros tenemos unidades formales de intervención en crisis, 28 camas para todo el Cibao. 28 camas para todo el Cibao, doctor. 8 en San Francisco de Macorís y 20 en el Cabral Ibáez. A veces nosotros, y realmente le agradecemos mucho a los colegas de San Francisco y de Santiago, porque cuando tenemos un apuro aquí le tiramos seguido. Aparece una cama, sí, mándanoslo, y nos resuelven los problemas de La Vega, pero La Vega debería tener su propia unidad. Ahí tenemos, Isaac, la primera tema a sacar de esta producción. La Vega necesita tener esa unidad. Ya estamos arrojando luz a esta situación de lo que estamos viviendo en el país. Quiero ir con el doctor Seara. Cuando hablamos de la salud mental, privilegio o derecho, hablemos de derecho. Mira, legislativamente, cuando una ley surge, se supone que ha de surgir como una demanda que tiene la sociedad para cubrirla. Así es. Y el primer fallo que tenemos es que como sociedad no existe un criterio unificado de que la salud mental es necesaria. Porque ahí entra el estigma. No, el que va al psiquiatra, el que necesita salud mental es porque está loco. Está loco, exactamente. Es porque está fuera de sí. Eso es lo que menos vemos. Ojalá yo quisiera ver en la consulta pacientes que lleguen tirando piedras, porque esos son los chulitos. Sin embargo, ¿qué vemos? Más del 60% vemos muchos pacientes ansiosos, pacientes deprimidos. Entonces, esa falta de conocimiento general de que la salud mental ha de priorizarse, causa entonces un efecto en el que la ley no tenga la acción que necesita tener. Por ejemplo, en el caso de mi papá, cardiólogo, la gente sale feliz a decir que el doctor Seara es su cardiólogo. La gente sale a decir muy feliz que un endocrinóloga reconocido de aquí es su médico. Ay, mi médico. Ay, me puso carvedidol, me puso candesartán y se la toman felices. Que digan que el doctor Chetaro le puso un antipsicótico, un antidepresivo. Escondidos llegamos a la consulta. Ya lo sabes. Entonces, lamentablemente, hay una falta de empatía, una falta de reconocer de manera genuina que aunque tu corazón esté latiendo bien, aunque tus pulmones estén respirando bien, aunque tus riñones estén filtrando bien, si tu cerebro como órgano primordial para tú poder tener
una buena cognición, una buena respuesta ante los estímulos de la vida, no va a servir de nada, porque no vas a ser funcional. Y eso es lo que todavía no hemos entendido. Y por eso es un privilegio. Un paciente que quiera quitarse la vida, hay que enviarlo a otro centro porque no tenemos en La Vega cómo manejarlo. Cuando ameritan una atención un poco más. Aquí está Atención Salud, la primera problemática, no tenemos un centro en La Vega. Me voy con los dos. Dijo, y quiero ver con usted, doctor Seara, el tema de la estigmatización, tal como dice, la gente dice, ay, mi doctor, yo di a luz con ese doctor, o con esa doctora, pero nadie quiere decir, mira, yo amo al doctor Seara, él es mi psiquiatra, porque ahí se acabó todo. Cualquier cosa que pase, esa muchacha es media loca, tiene trastornos mentales, y voy a ese punto. Y la gente tiene que comenzar a entender que hay muchas razones por las que tú puedes ir a un psiquiatra. Incluso vamos a hablar de lo que son el tema del estrés post-trauma. Una gente que vive un trauma, ¿qué le puedo decir? Se le quemó la casa completa y lo perdieron todo. Algo que ocurre normalmente en este país. Un fuego acabó con esa vivienda y esa familia se quedó en la calle. Y esa gente comienza a generar una serie de problemas que necesita ir a un profesional como ustedes. En esa parte de estigmatización, doctores, vuelvo con usted, ¿cómo ustedes viven eso el día a día con personas que tienen, quizás perdieron un familiar trágicamente, quizás vivieron una quiebra de un negocio, una serie de situaciones que son normales? Entonces, ¿ustedes cómo comienzan a tratar eso? Eso de estigmatizar a la gente, algo que me dijo el doctor, se lo voy a preguntar ahorita. Mira, eso es algo muy, muy curioso. Sí. Porque, ¿qué sucede? Para poder desarrollar una condición mental, se toman algunos factores. Okay. Tiene que haber un factor genético, donde haya cierta predisposición, material genético. Sucede lo que es una situación vital, que ahí entra lo que tú mencionas. Claro. Una ruptura amorosa, que el paciente deba un dinero, que haya habido un accidente en el cual haya quedado con alguna afectación, ya sea física Exacto. o la emoción del suceso, que haya tenido alguna discusión importante con sus hijos, puede desencadenar un quiebre en la forma en la que el individuo maneja esas dificultades. Es decir, su capacidad de afrontamiento hacia las situaciones de la vida se puede ver afectada. Y cuando esa tripleta se da, entonces entra la necesidad de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? La puerta muchas veces son los psicólogos. Los psicólogos reciben pacientes, ven este tipo de... Que también llega escondida la gente, el psicólogo. Que también va escondida, correcto. Sí. El doctor Chestaro tiene muy buena combinación, porque Laura, su esposa, Es es psicóloga. psicóloga, entonces, Sí. genial. ¿Y qué sucede? Cuando la licenciada Laura se da cuenta de que ya amerita un tratamiento que conlleve fármacos, medicamentos, pues entonces nos refiere a los pacientes cuando hay esa necesidad. Pero primordialmente hay una alteración en la funcionalidad del paciente. Esa persona acude a su trabajo, sin embargo, está comenzando a tener problemas para concentrarse. Ya no está rindiendo lo que rendía anteriormente, ya está cometiendo muchos errores. Está irritable, comienza a pelear mucho con la esposa, con el esposo, comienza a pelear con los hijos. Okay. Sale a la calle y la desesperación se apodera de él o de ella y entonces ya tiene problemas con personas en la calle y ahí entonces entra el tema de la salud mental. Ahí nosotros podemos servir como médicos que somos mediadores para ayudar a esta persona a recuperar su funcionalidad. Exacto. Doctor, vemos que el Estado, como ustedes lo han señalado, ha tenido sus falencias en este tema para que la gente acuda, para darle la atención que necesita la gente. Pero a nivel familiar, sabiendo ya que la gente no le gusta ir, pero a nivel familiar, ¿existe conciencia de las personas a darse cuenta de que, mira, el niño, la niña, el joven, la joven, hay que llevarlo donde un profesional de la salud mental? ¿Hay conciencia en la gente? Mira, Isaac, eso tenemos que reconocer primero de que cuando no se acude a tiempo a los servicios de salud mental, en una parte es responsabilidad del Estado porque no brinda el servicio, pero también el público en general es igual de culpable, porque aún teniendo los servicios, muchas veces las personas se resisten a ir,
porque por ejemplo no tenemos unidades para, bueno, en el Morillo hay 4 camas asignadas, pero no le podemos llamar una unidad de intervención en crisis. Pero en el Morillo hay psiquiatras nombrados, en el Armida hay psiquiatras nombrados, en el traumatológico hay psiquiatras nombrados, Claro. y hay psicólogos nombrados en todos esos centros también. Así que las personas tienen acceso en un momento de dificultad en su vida a esos servicios. Ahora, por donde ustedes van es que, ¿por qué la resistencia? Como mencionaba Ernesto, estigmatización. Nosotros todavía estamos en gran parte de la población que entendemos que si tú vas al psiquiatra, ya tú prácticamente quedas incapacitado socialmente, Sí. que te van a ver diferente, que te van a juzgar. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas vidas estamos perdiendo en este país por no ir a buscar ayuda? Aquí más o menos se están suicidando entre 600 y 700 personas mal contadas al año. Wow, eso es Y alto, ¿eh? Y uno ve ese número y uno dice, pero tampoco es tanto, porque en el mundo se suicidan 800,000 personas al año. Pero 600, 700, estamos hablando prácticamente de 2 personas por día. Y la gran mayoría de esas personas tenían una condición de salud mental que si hubiesen acudido a Que se tiempo, pudo haber evitado, ¿no? se pudo haber evitado. Mira, hay una noticia que tenemos ahí, allá en producción, y es la noticia donde habla de la modificación de la ley, dice, bueno, salud mental, y el tema del catálogo en las ARS, que ese es otro tema fuerte. Ahí está, vamos a ver lo que el público lo vea. Doctor Isaac, léelo para el público. Piden agilizar aprobación de ley, incluiría salud mental en catálogo de las ARS. Bueno, doctor, Yo no te voy a dejar esa pedra a ti. Muchas gracias. esa pedra. Doctores, Yo, de hecho, estoy invitado a una reunión en esta semana que se ha estado gestionando con ese fin. Cuando tratamos del tema de las ARS, hay que entender que las ARS no llegaron a este país para mejorar la salud, y mucho menos mejorar la salud mental. Ellas llegaron para hacer negocio. bueno, ahí, esa sí fue dura. Eso también es Esa sí fue dura. Doctor. Entonces, como los pacientes que tienen una enfermedad mental son pacientes altos consumidores en cuanto a consultas, como los tratamientos de salud mental generalmente son tratamientos prolongados, a ellos no les interesan esos pacientes, porque les van a afectar su margen de beneficio. Ya. Entonces, Cada vez que uno trata de enfocarlo por ahí, uno se encuentra, y eso es parte del tema, con lo que es la ley de la seguridad social. La ley de la seguridad social, yo digo que para mí que fue un sastre que la hizo, no alguien dirigido al derecho, y hizo una ley a la medida de las ARS. Ah, entonces, aquí está saliendo muchas cosas esta noche. Para ponerles un ejemplo Sí. breve con respecto a eso mismo, el día de hoy recibí en emergencia una paciente con un intento suicida y por el solo hecho de decir en la ARS, motivo de ingreso, intento suicida, no tiene cobertura. ok. ¿Cómo va No a tiene ser? cobertura. O sea, que para ese es un Para paciente que no poder existe, ingresar, a pesar de pagar un seguro o pagar una ARS, ese paciente no existe para ellos. O sea que las ARS, un paciente que llegue en crisis, no te lo cubre, no, tiene que pagar como un paciente privado. ni le cubre a ustedes que yo vaya a una Honorarios, consulta con imposible, usted. no. No me lo cubre mi seguro. Bueno, honorarios sí cubren, pero hay que Mínimo. estar afiliado. Y mínimo, un copago que tiene que hacer el paciente también muchas veces es importante. Entonces ahí... Wow, Entonces, aquí vamos a ver muchas cosas, señor. a raíz, como se ha señalado, de que es una pandemia también, la parte de salud mental, ¿qué ustedes pueden decir con respecto a los cambios que se han presentado de prepandemia y pospandemia en torno a la consulta, en torno a si la gente ha acudido después de esto con más regularidad, si han visto más personas? ¿Qué cosas podemos señalar que evidencian ese problema del aumento en la salud mental? Eso es para ambos. Yo te lo digo de esta manera.
indiscutiblemente las consultas han aumentado. Sobre todo, cada vez vemos personas que no tenían un historial previo de problemas de ansiedad, de insomnio, de depresión. Ese tipo de paciente ha aumentado. Pero la gran problemática que se tiene con esto es que cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, el médico psiquiatra en este caso tiene que programar sus consultas. Y ahora las demandas de las consultas están desbordando lo que es nuestra capacidad de manejo. Que un psiquiatra pueda ver un día 15, 20 pacientes, claro que lo puede hacer, pero al otro día regresa a su nivel de consulta normal. Pero cuando eso se sostiene, ahí surge lo que es mi gran preocupación, y de hecho en un evento a final de año voy a presentar sobre eso, y es la preocupación del burnout en los profesionales de la salud mental, porque estamos trabajando constantemente a un 100% de capacidad. No estamos teniendo, como que dice, ese respiro. Y tú ves la agenda hoy y tú dices, no, pero mañana por lo menos está suave, pero te llegan 4 o 5 pacientes por emergencia, 4 o 5 pacientes que no tienen la consulta, y como una persona que te está diciendo que está teniendo pensamientos negativos, que se quiere quitar la vida, tú decirle, no, pero mi cita está para dentro de 2 semanas. Imposible. Eso es así. Éntralo a la hora que sea, ¿tú entiendes? Entonces, nos estamos sobrecargando mucho. Y eso está pasando también con los psicólogos y con todos los que trabajamos salud mental. Entonces, por ejemplo, a nivel público, se está dando un caso, y eso lo hemos estado comentando en estos días, que algunos psiquiatras han sido pensionados, otros lamentablemente han partido con el Señor, pero no han sido repuestos de esos puestos. Entonces lo que están actualmente en esos lugares trabajando, También están haciendo el trabajo de saturados. 2 y 3 personas, porque no han nombrado personas nuevas. Están saturados, doctor. En esa misma tenor, como dice Isa, la pregunta para los dos. En mi experiencia, no tengo información pre-pandemia, porque precisamente iniciando la pandemia, entonces ya me graduó como médico psiquiatra. Sin embargo, puedo decir en la experiencia durante la pandemia, que lo que se ha descrito por múltiples estudios, que son las consecuencias o secuelas neuropsiquiátricas del COVID, han tenido un impacto altísimo en la consulta. Porque al yo iniciar a ver pacientes en este proceso, pues fue un motivo de consulta bastante común. ¿Y qué ha sucedido? Un insomnio terrible. El COVID, cuando afecta a los pacientes, sobre todo las variantes anteriores, la Delta, arrancó a infectar pacientes, pues entonces ese insomnio se vio de manera importantísima. La habilidad emocional, irritabilidad. Habían personas que se encontraban que perdían la paciencia en 2 segundos y se decían, pero yo no soy así. ¿A qué se debe que esté así? Entonces, esas fueron causas, motivos de consulta que fueron bastante comunes, sobre todo al principio. Ya posteriormente, el tema económico, por todo el tiempo que se duró sin poder laborar, muchas personas, los temas de duelo complicados, no poder despedir un ser querido. Sí, Afectó eso fue grave. muchísimo, terrible. Por línea cronológica estamos supuestos a que los hijos enterramos a los padres. Muchos padres tuvieron que enterrar a sus hijos, lo cual hace que de manera importante también se asista a la consulta. Entonces ha sido, yo entiendo, no tengo experiencia previa, pero entiendo que sí, que se ha visto este aumento. Sí, yo creo que este tema de todo lo vivido con el COVID, de familias que se desintegraron completa, murieron papá, mamá, se murió en una misma familia, los efectos posteriores mentales han sido muy graves, porque sabemos que alguien tiene que partir, pero nunca vamos a estar listos para esa separación. Yo quiero, antes de irnos a la pausa, colocar un informe al doctor Chestaro como presidente de la Asociación de Psiquiatría, de la Sociedad de Psiquiatría, a nivel nacional. Se le hizo una entrevista para el periódico El Listín Diario. Hay un corte ahí que quiero tratarlo, que dice: cuadruplicar el número de psiquiatras es una prioridad para atender salud mental. Vamos a colocarlo en la pantalla
Y vamos a preguntarle al doctor Chestaro, que una entrevista la puede encontrar en el Listín Diario, ahí está, vamos a ponerla completa en el Listín Diario, y explica, doctor, lo que hace un momento decía, hay que, o ser fuerte, es cuadruplicar el número de psiquiatras, ¿verdad? Entonces la gente piensa, yo me voy a tener otra profesión porque también me muero de hambre siendo psiquiatra. ¿No ha pensado en eso, doctor, verdad? Entonces, esa entrevista que usted se le hizo en el periódico El Listín Diario sobre este punto, ¿en qué usted se basa, doctor, para tener esta demanda? Porque su palabra pesa como presidenta de la institución. Sí, realmente eso se basó en unas evaluaciones hechas por la OMS, donde dice que en promedio un país debe tener 13 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Okay. Pero ellos hacen un ajuste a nuestra región y dicen, pero para la región del Caribe y los países de nuestro nivel socioeconómico, ellos dicen por lo menos 7 psiquiatras por cada 100.000. Nosotros tenemos... Uno por cada 100.000. Uno por cada 100.000. Oh, Uno Dios. por cada Aquí hay 100.000. entonces una deficiencia. Otro punto Bárbaro. aquí que estamos aquí analizando, uno por cada 100.000. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría tiene afiliado más o menos 270 psiquiatras hoy en día. Okay. Pero el 70%, 65% de ellos están concentrados en el Gran Santo Domingo Okay. y Santiago. Entonces, hay provincias que no tienen psiquiatras. ¿Cómo va a ser, doctor, que hay provincias en este país, en el siglo en que estamos, que no tienen psiquiatra? Sí, en algunas de ellas Wow. a veces nombran un colega que maneja 1 hora y media, 2 horas desde Santo Domingo, va un par de días a la semana a dar la consulta, porque también hay algo que tenemos que ser realistas. Lamentablemente hay provincias que para un profesional recién graduado, con hijos pequeños, aunque venga de esa provincia, no les es atractivo regresar. Entonces, El Estado debe buscar las condiciones para eso, porque, por ejemplo, cuando hay un gerente de gran envergadura en un banco y lo llevan a una provincia, yo veo que el banco le paga la casa, le paga una serie de beneficios para que él pueda atender su oficina. Entonces, el Estado debe crear las condiciones para, en casos como esos, el psiquiatra diga, bueno, estoy en Barahona, estoy en Pedernales, pero realmente aquí puedo satisfacer mis principales necesidades y están las condiciones, porque ese es el gran problema, de que no resulta atractivo, porque no solamente quizás porque no gane el dinero, posiblemente porque también las condiciones para que su familia crezca y se desarrolle también son muy mínimas. Y eso creo que también es digno de estudiar. sí, principalmente es eso. Por ejemplo, un colega recién graduado que tenga un niño de 2 años, lo primero que va a pensar a la hora de escoger dónde va a vivir es en qué preescolar yo voy a poner mi hijo. ¿Cómo es el sistema de educación de ese lugar? Y si ese sistema no está a la par con lo que yo deseo para mi hijo, por supuesto no voy a ir ahí. Sí, y entonces si tiene que dejar la familia en un sitio e irse a trabajar en otro, también es un Grave problema. error, separación de la familia, eso nunca termina bien. Entonces, ¿qué pasa? También las autoridades, el ministerio pretende que un psiquiatra que se vaya a Pedernales cobre lo mismo que el que está cobrando en Santo Domingo. Entonces ahí es donde tú dices, voy con lo que tú dices, bueno, tienen que ponerse creativos y diseñar estrategias para que les sea conveniente. Por ejemplo, si un psiquiatra recién graduado le ofrecen en una de esas provincias para no... Exacto. Le dicen, te vamos a pagar, si se está pagando 50,000 pesos mensuales en los hospitales, te vamos a pagar 100. Te vamos a dar una casa, te pagamos colegio, te pagamos los combustible, viáticos. Exacto. Y ese muchacho dice, yo me quiero ir para Santiago, pero para Santiago, para entrar a la clínica que yo quiero ir, yo tengo que buscar 2 millones de pesos. Bueno, ahí empieza el problema. Entonces puede decir, pues mira, me voy a ir para esa provincia, hago un plan de ahorro
Si yo duro 2 años allá, yo posiblemente puedo ahorrar $1 millón. No tengo que pagar casa, no pago combustible, no pago crédito, prácticamente es comida. Así es. Yeah. Entonces podría hacerse atractivo de esa manera, pero como está, no. Entonces, ellos ahora, por ejemplo, si nosotros solicitamos el nombramiento de un psiquiatra para el Cabral Ibáez, que hacen falta nombramientos de psiquiatras en el Cabral Ibáez, Okay. la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el ministerio quiere nombrar en esos lugares donde no hay, en vez de nombrar otro. Ok. Pero sin darse cuenta está creando entonces 2 deficiencias, a donde no hay y a donde no hay suficiente. Correcto. Bueno, Hay un tema fuerte. Hay que hacer una Doctor, pausa. su opinión para irnos a una pausa. Mi opinión es sumamente personal con respecto a eso. Yo tengo 2 años que me gradué y yo no estoy nombrado todavía, aún con la necesidad que hay en el Cibao de nombrar médicos psiquiatras. Entonces, ni siquiera, Sí. ni siquiera le han tratado el tema. no, Sí. para nada. Sigue siendo un tema donde no es prioridad. En este primer segmento, para irnos a la pausa, hemos visto puntos importantes, que es la sindemia, las 2 pandemias, tanto la salud mental como también el COVID. Hemos visto la situación de las ARS, como ellos la han explicado, que es un tema que si va el doctor Seara a internar a una gente y dice que por un tema de emergencia de salud mental, pues la ARS dijo que no. El doctor Chestaro también opina en la situación de que aquí no hay dónde ingresar, una unidad de crisis que debe existir preferiblemente en el hospital Dr. Luis Manuel Morillo King, porque los medicamentos a veces son largos y hay una población que en todas las áreas de la salud tiene pocos recursos. También estamos viendo la necesidad de nombramiento de más psiquiatras en el país por las estadísticas exhibidas que tenemos. Así que estamos en estas conclusiones, en esta primera entrega. Vamos a ir a una pausa, doctores. Al regresar tenemos hasta el editorial del Listín Diario, lo que dijo el director del Listín Diario en su editorial en voz, y vamos a escucharlo también entre muchas otras cosas. Así que vamos a una pausa y nosotros regresamos. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en esta entrega de este programa de temporada que es la salud mental en la República Dominicana. Hay muchos temas de salud mental y también muchas cosas que afectan e inciden en la salud mental. Y vamos a la pausa y nosotros regresamos, ¿verdad? Salud mental, la nueva sindemia del siglo. Continuamos con ustedes muy, pero muy en confianza en esta edición especial de Salud Mental, una producción de Rosy Villeta y muy en confianza. ¿Verdad que sí? Y aquí está mucha gente, está usted involucrado, está sí, aquí la sí, dirección involucrada, producción aquí, Luis Felipe, todo el mundo, Michelle, estamos todos involucrados. Bien, gracias por aunque los la idea créditos. aunque la idea sea mía, estamos todos, Sí, no se hacen señor. las cosas solo, ¿eh? Hay una serie de informaciones que han Exacto. estado saliendo durante todos estos días y que queremos compartir con ustedes. Posiblemente en algún momento algunas de estas tal vez usted la haya visto, pero nosotros queremos refrescar la memoria porque a raíz de todos estos acontecimientos que se están dando en el país, quisimos también traer esto y vamos a ver si nuestro director nos ayuda ahí con estos titulares para que vayamos viendo de las cosas que ya Sí. hemos mencionado y de las cosas que aún hacen falta en la República Dominicana, también algunas que han sido aconsejadas por profesionales como el doctor Chestaro, el doctor Seara, que aquí están presentes en la noche de hoy. El director Vamos me a ver. avisará cuando la vaya colocando Vamos a colocar. para que podamos compartirla también con ustedes. Vamos a ver listos? si estamos listos. Así es. Por favor, nos hacen alguna seña. Vamos en el orden que le habíamos Vamos a dejar que le habíamos pautado. sí, el editorial de último y vamos a poner lo que está Exactamente, primero para exactamente. poder, para ir Exactamente. en el orden que la gente pueda así Ujú. ver Eso, integrarlo. exactamente. Ahí está Vamos ahí. primero. Mire, país adolece de un buen servicio para la salud mental. Cuando dicen esto, cualquiera dirá, bueno, pero un buen servicio, pero ¿de quién?
de los centros de salud, de parte del Estado, de los profesionales, de los pocos profesionales que hay. Eso lo publica el Listín Diario con la fotografía de fondo, Unidad de Intervención de Crisis o Crisis, que es lo que no hay aquí en el Morillo, ¿verdad? No hay una unidad como esa. Exactamente. Y en la mayoría de los hospitales, ¿verdad? Es lo que se ha dicho. El siguiente post, señor director, luego de este, vamos a ver, mire. Ahí tenemos. Psiquiatra favorece poner freno a malas conductas de alumnos en escuelas. Eso también es, hay que trabajar la salud mental. La mayoría de los centros educativos tienen psicólogos. ¿Ustedes entienden que también debe existir algún psiquiatra en los centros educativos o el psicólogo del centro de tener la necesidad debe referirlo? Doctor Seara, yo quiero ir con usted. Sí. Bueno, yo entiendo que los psicólogos como puerta de entrada, como coladores, vamos a decirle, para hacer la pesquisa correspondiente, sí tener en asociación, ya en contacto, un psiquiatra infanto-juvenil para poder entonces brindar la asistencia a los estudiantes que lo necesitan. ¿Y ustedes creen que de determinarse conductas por parte de los psicólogos que amerite, podemos venir aquí, señor director, que amerite el referimiento de uno de esos alumnos, deben ustedes como psiquiatra ver a los padres? ¿Podría esto tener alguna conexión? Claro, parte de la evaluación inicial, historia clínica, examen mental de un adolescente, de un niño, amerita y necesita la información provista por los padres, porque es que en este tipo de evaluaciones se toman datos, incluso desde la vida intrauterina, si ha sido un producto deseado o no, que son datos que el niño no va a manejar, que sí lo manejan los padres, si tuvo chequeos prenatales, cómo fue el parto, cómo era la dinámica dentro de los padres, el lugar que ocupa el niño o el adolescente dentro de los hijos. Hay una serie de informaciones que son sumamente necesarias que los padres son quienes se la proveen. Entonces sí, se necesita también en conjunto la evaluación con los padres. Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad porque nosotros hemos ido recopilando, o sea, el tema de la salud mental, todas las noticias que salen a diario, todos los hechos que van aconteciendo, y por supuesto tenemos también el editorial en voz del director del Listín Diario, siendo un diario de tantos años de prestigio en la República Dominicana, que entendemos que amerita nosotros colocarlo aquí esta noche. Vamos a escuchar esto también de la salud mental, el director del Listín Diario. Ahí estamos viendo bueno leerlo y salta de pasar a ese audio. El Colegio Médico a favor de que se reabran unidades de COVID en hospitales, y estamos hablando detrás del COVID, es que ha venido el aumento de estos casos que se han desarrollado, ¿no?, de salud mental. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora, dice el editorial. El doctor va a opinar quiere decir algo antes de esto. Mantémelo ahí, hazme el favor, director. Cuando yo vi esa declaración, yo me asusté. ¿Saben por qué? Porque cuando hablan de abrir las unidades de COVID en muchos hospitales, eso es sinónimo de cerrar las unidades de intervención en crisis que están trabajando y convertirlas en unidades de COVID. Porque las pocas camas que hay no se la cogen para COVID. Porque acuérdate se hace una sustitución. Acuérdate que él dijo que aunque es necesaria, no es prioridad, la salud mental la dejan postergada. Entonces, ahora sí vamos a escuchar el editorial del Listín Diario reciente, de hace apenas unos días. Vamos a escuchar. Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal, amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, martes 21 de junio. Mentalmente desencajados. Para nadie es un secreto que la pandemia del COVID generó otra pandemia paralela, la de la crisis en la salud mental, que ahora hace olas con un incremento de casos en el mundo. Se calcula que aquí en la República Dominicana la demanda de atenciones de salud mental ha crecido en más de un 30% de lo normal, lo que ha podido medirse con el número de consultas a psiquiatras y psicólogos. Pese a este boom de demandas, ni los centros hospitalarios o clínicos, públicos o privados, tienen la respuesta adecuada para atender casos que progresivamente se han ido agudizando.
ni mucho menos para albergar a pacientes en condiciones de cierto cuidado, porque no disponen de salas especiales, ni camas, ni unidades de intervención en crisis, ni el país cuenta con suficientes psiquiatras y psicólogos. Sin que exista una cuantificación confiable de las consecuencias que se han derivado de esta explosión de trastornos mentales, la frecuencia con que se informa de casos de violencia intrafamiliar o de homicidios en los que han participado personas con crisis mental da una idea de la gravedad de este fenómeno. No le queda al Estado más alternativa que multiplicar el número de camas psiquiátricas y salas y unidades de atención a personas con problemas psicológicos, facilitando incluso las coberturas para la salud mental. Debe procederse a abrir unidades en todos los pueblos donde no existen para facilitar la atención y evitar los desplazamientos de pacientes a Santiago y la capital, que es donde están las pocas que funcionan en razón de sus costos y otras complicaciones. Este ha sido nuestro editorial. Quizá, pero parece que... Como si se lo hubiese dictado el doctor Chestaro. Como si el doctor Chestaro se lo hubiese dictado. Él no sabía que nosotros íbamos a poner eso hace días que salió, y es justamente, coincide con que los doctores aquí están diciendo, es textualmente lo que ellos acaban de decir. Antes de volver con ellos, Isa, vamos a colocar las noticias sobre temas de salud mental, una detrás de la otra, señor director, y vamos a ir dando lectura de lo que está pasando. Ahí está la siguiente. Salud preventiva, autoestima y autocuidado. El orden sí afecta el producto. La incapacidad de amarnos a nosotros mismos afecta la salud, dice esta información. La siguiente, vamos a ver. Cuatrimestre sangriento para las mujeres. Los feminicidios no cesan. Se registraron 24 durante el primer cuatrimestre del año, 13 de ellos en el mes de abril. Y eso también es debido en gran manera a esta situación. Seguimos. Miren esta influencer. Se suicida modelo e influencer Nies Weidorfer, famosa por sus consejos sobre salud mental, precisamente. Ahí estamos. La siguiente, bueno, esta es la última, me indican. Ahora vuelvo con los doctores, como siempre agradecer a nuestra gente de la Vera Asociación La Vega Real, a Mercaben, que es metro a metro mucho más y mucho mejor, a Chavito, donde está la ropa de tu niño y la ropa de tu bebé, y de igual manera a nuestra gente de Dicon, que continúa Isaac con su gran oferta de todo lo que tiene en especial con mercancía seleccionada con hasta un 30% de descuento. Asimismo, también invitarte a que consumas el arroz Don Negro cosechado en nuestros valles, y de igual manera también recordarle a todos ustedes de la Española Jardinería que diseñan y realizan tu jardín, y de también a nuestra gente de Abre tu destino mucho más que seguro. Así que Isa, y háblame de Casa de Cambios, la divisa. Donde puedes hacer el cambio de dólares y euros, libras esterlinas, francos suizos, dólares canadienses. Ahí te cambian también el cheque y puedes aprovechar para que no te turbes la mente, como dice la gente. Te vas ahí mismo, puedes pagar los servicios, agua, luz, teléfono y telecable. Casa de Cambios La Divisa, Duvergé con Juan Rodríguez, 809-573-3084. Y ya por supuesto que las filtraciones dejaron de ser un problema, porque tenemos EMD, esta compañía que vino para quedarse, que soluciona tus problemas. Mire, oye, que el techo que se filtra, ellos comienzan desde cero, restaurando completamente los techos garantizados con contrato legal por 5 años. Eso es EMD, que está aquí en La Vega ya dando sus servicios. Agradecer como siempre a nuestro Centro de Belleza Paulet y la doctora Roani Malena de Queen State. Aquí estamos de vuelta con el doctor Julio Chestaro, psiquiatra. El doctor Ernesto Seara Warden, psiquiatra también. El doctor Chestaro es quien preside la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana. O sea que estamos aquí acompañados de grandes profesionales que vamos a seguir tratando este tema. Yo quiero ir con el tema feminicidio-suicidio y el tema suicidio, doctores, porque en los últimos tiempos hay una incidencia, mató la pareja pero él se suicidó. Y a veces los escenarios que escogen es delante de los niños, delante de la familia, o una matanza múltiple, el hombre le mató a la mujer, mató a la suegra, mató a los niños y después se suicida. Pero también hay otro tipo de suicidio, de personas que aparentemente nunca se le ha conocido, ni visita a un psiquiatra, personas activas, proactivas,
gente que no aparentan ser depresivas, y hemos visto suicidios de este tipo, y tú dices, bueno, ¿y aquí qué pasó? Así que vamos a iniciar. Doctor, vamos con el doctor Seara. Doctor. Mira, Rosy, es un tema realmente serio para nosotros, los psiquiatras, sumamente preocupante, porque cuando tú le mencionas a un psiquiatra la palabra suicidio, tú le estás hablando de la máxima urgencia psiquiátrica que hay. Okay. O sea, para nosotros, el hecho de que nos mencionen la palabra suicidio implica cesar incluso hasta la consulta que podamos estar dando para salir a dar la asistencia al paciente que lo necesite. Y en todo este caso que hemos visto, feminicidios, que luego entonces ocurre con el suicidio, hay toda una trama sumamente difícil de desenmarañar, porque esto conlleva desde la formación del individuo que comete el acto homicida y que luego entonces realiza el suicidio. Okay. Hay toda una tendencia, nosotros le llamamos psicodinámica, de qué sucede dentro de la mente de estos individuos, donde puede comenzar incluso por un tema tan sencillo como no saber gestionar las emociones, porque ha sido un hombre que ha venido formado donde se le ha dicho, cállese que los hombres no lloran, estén tranquilo que usted no puede estar dejándose poner de juego de una mujer, y tú vas a dejar que esa mujer te haga lo que te vaya a hacer, o no quiere estar contigo. Entonces, entra uso y abuso de sustancias. No podemos saber muchas veces si estos caballeros, estas personas, han estado bajo la influencia de alguna sustancia para realizar estos actos. Están también el tema de que si eso no es un paciente mental, si tiene un delirio de celos con esa persona, que a pesar de que se le han dado pruebas, la esposa o la pareja, yo no te estoy engañando, él tiene una enfermedad mental que le hace creer que sí. Un paciente que esté, por ejemplo, que sea bipolar, que esté en un episodio maníaco, donde esté muy acelerado, muy rápido, muy irritable, que pueda promover esta situación. Entonces, son demasiados factores que ameritan la asistencia de un especialista en este ambiente, en este ámbito. Yo quiero preguntarle al doctor Chestaro, precisamente Rosy decía hace un momento de que cómo es personas que hacen cosas y que no se le conoce ningún historial. Entonces también vemos personas que le dicen, no, él hizo eso porque estaba fumado, porque estaba bajo droga, por eso, porque él cuando él no está en eso, él es un muchacho tranquilo, sano, no le hace daño a nadie. Exacto, entonces en torno a la salud mental, es cierto que puede existir esa persona muy bien y muy tranquila y que sea el consumo de las drogas que lo haga reaccionar de la forma agresiva o de la forma y agregando lo que dice Isa, doctor Chestaro, lo que yo decía hace un momento, personas que nunca se le ha conocido ni una visita a un psiquiatra, gente que aparentemente no son ni siquiera depresivas, ni han debutado con ninguna crisis de salud mental, y la sorpresa, wow, se suicidó. ¿Y qué pasó? Como la famosa modelo, esta que pesa más, otra que recientemente también, una reina de belleza, que la muchacha se tiró de un no sé cuánto piso y cayó. Obviamente falleció, un suicidio muy trágico, por cierto. Sí, fíjate, yo creo que el tema de suicidio es un tema que podemos durar semanas hablando de él, porque como decía Ernesto, tiene muchas vertientes y muchos lugares por donde tomar. En el caso específico de lo que tú dices, de esos pacientes que no hay un historial, no hay señales aparentes, tenemos que entender algo. Hay trabajos de investigación que dicen que el 90% de los pacientes que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Entonces uno dice, un 90%. Entonces también nos están diciendo que hay un 10% que no lo tiene. Okay. Puede ser un acto por frustración. Un factor externo, ¿no? Puede ser un intento manipulativo, que las cosas no salen bien. Y también hay un tema, que es el tema de el historial de suicidios previos a nivel de la familia. Si un pariente cercano, si un padre, si un hermano resolvió su problema de esa manera, en un momento de crisis, aún sin antecedentes psiquiátricos, la persona puede interpretar que esa es la salida a su problema. Claro. Me voy a quitar del medio, como dice la gente popularmente. Y lo que me decías, Isaac. Con relación a estos pacientes que la gente dice que son buenas personas, pero que cuando están bajo los efectos del alcohol o las drogas, reaccionan que dicen, pues yo no te conozco. O sea, esa persona que anoche cometió
cometió ese hecho. Exacto. Peleó, discutió, rompió todo, y al otro día está que dice, me dicen que yo hice esto y esto, pero yo realmente no lo recuerdo. O la persona dice, mira, anoche tú estabas, que yo no te conocía, porque tú no eres así. Eso, ¿hay algún desequilibrio, doctor, Sí. ahí? Con cierta frecuencia nosotros vemos, por ejemplo, ese paciente que nos llevan, muchas veces lo lleva la madre, un hombre, no importa la edad que tiene. A veces vemos, por ejemplo, hombres de 40 y 50 años de edad que tienen esposa, que tienen 5 hijos, pero quien nos lleva a la consulta es la mamá. Y uno dice, ¿por qué la mamá? Ya. Porque probablemente es la única persona que ese hombre respeta. Entonces, cuando mamá dice, no, tú tienes problemas, vamos, tienden a aceptarlo más. No le hace caso a la esposa, no le hace caso, pero si la mamá, ahí va. Entonces, y vemos esos casos donde de introducción te dice, mira, él es buen muchacho, pero cuando bebe es insoportable. Es otra gente, dice. O cuando se fuma su tabaco, eso es increíble. Y eso nos lleva a un tema de que por más que se quiera minimizar, las sustancias psicoactivas alteran el cerebro, alteran la química del cerebro. Por ejemplo, aquí algunos hablan sobre la legalización de la marihuana. Y el argumento que se utiliza es, bueno, Estados Unidos lo está legalizando, Canadá y muchos países lo han legalizado. Ok, pero ¿por qué la legalizan? La legalizan porque son inofensivas, ¿no? Porque si fuera por seguridad, los cigarrillos hace tiempo que lo hubiesen eliminado del mercado y también el alcohol. Los gobiernos que están diciendo, no, espérate, aquí hay unas personas que llamamos los traficantes, que son los que se están llevando todo el dinero, no, vamos a Vamos a vender a nosotros para que el dinero se quede aquí. y generar impuestos. Y con esos impuestos, entonces, de una manera a veces un poco torcida, podemos una parte dedicarla a los programas de recuperación de los adictos. Ok, con los cuartos de ellos mismos vamos a... Entonces, Exacto. pero algo que está bien establecido es que el consumo de marihuana, sobre todo en edades tempranas de la vida, puede y genera psicosis. Y cuando hablamos de psicosis, los psiquiatras lo que estamos diciendo es ruptura con su realidad, una interpretación del entorno. Tú ves que ellos alucinan y algunos tienen tan mala suerte que con una sola exposición quedan afectados para siempre. Así. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, no todo el que se fuma un tabaco de marihuana es un adicto. De la misma manera que no todo el que se toma un trago de alcohol es un alcohólico. Exacto. Correcto. Pero el riesgo de la exposición es que yo no sé si por alguna razón genética yo tengo una predisposición y al ponerme en contacto con la sustancia, entonces esos genes se activan y ya yo estoy enganchado. Y ahí Perfecto. quedó. Mira, hay algo interesante. Oigan bien esto, lo que acaba de decir el doctor. Ojo con esto, y quizá cualquier condición que usted tenga anímica, puede decir, bueno, pues yo me siento también cuando me fumo un tabaco, y la gente comienza a amigarse con esto y termina dependiendo de este tipo de estímulos, como la cocaína, como otras cosas más. Vamos a conocer ciertas enfermedades que la gente conoce, enfermedades mentales, no sin antes preguntarle al doctor Seara. Hay un tema que la gente permanentemente lo habla, y es el trastorno del sueño. Las personas que tienen, muchísimas creencias, si me tomo una taza de café a las 4 de la tarde yo no puedo dormir, yo me lo puedo tomar en la cama, cuando yo salga de aquí, y tú puedes estar seguro, doctor, que yo voy a caer, como dice la gente, como un zapato, yo voy a dormir, no tengo ese problema. Pero hay del trastorno del sueño, personas que cualquier cosa que lo irrite le trastorna el sueño, o cuando han perdido el sueño por cualquier tipo de trauma, que los insomnios son devastadores. ¿Hasta qué punto el trastorno del sueño puede afectar todo la salud mental de una persona? Es un tema sumamente interesante. Pero antes de pasar a eso, sí quisiera aprovechar la envergadura y el alcance que tenemos con este programa para decir algo del suicidio. La OMS hizo hace unos años un trabajo para mí espectacular, donde trataba de desmentir los mitos del suicidio. Uno de ellos era donde se piensa y se cree que si la persona dice que se va a suicidar, no lo va a hacer, que lo está haciendo para llamar la atención. Eso es un mito.
Muchas veces, muchos pacientes cuando dicen que quieren quitarse la vida, lo están haciendo como un grito desesperado para que alguien evite precisamente que se quiten la vida. Otra cosa, hablar de métodos o del suicidio delante de personas que tienen esta ideación va a empeorar o a aumentar la probabilidad de que lo realice. No es así. Hablar del suicidio ayuda a prevenir. Entonces, si hay alguien que está viendo este programa y ha tenido pensamientos, ideaciones, intentos incluso suicidas, no dude en buscar ayuda. No dude en buscar ayuda. Hable con un médico, vaya a un psiquiatra, porque su vida vale, su vida cuenta. Dios da y quita la vida y para todo podemos buscar una solución. Entonces, busca Bien, ayuda. doctor. Bien. Bien. Pasando al trastorno del sueño, entonces. El trastorno del sueño es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque en ese proceso en el que la persona decide que va a dormir, que va a acostarse, hasta que decide levantarse, está todo ese proceso envuelto en qué puede verse afectado para que no descanse o duerma bien. Puede haber insomnio de lo que se llama conciliación o inicial, donde a la persona le cuesta mucho Conciliar el sueño. coger el sueñito, conciliarlo. Pero está lo que es el de mantenimiento o intermedio, que entonces logra dormirse, sin embargo, muchas levantadas, y esto hace entonces que la persona no logre descansar. Sin embargo, hay otro tipo de afectación que puede ser entonces que se levanta más temprano de lo que solía hacerlo y no tiene las horas de sueño adecuadas. Okay. También entra temas de somnolencia, de pesadillas que puede afectar de manera importante, somnolencia diurna. Es un gran número de afectaciones que puede haber donde se necesita la asistencia de un médico psiquiatra. ¿Y qué sucede con todo esto entonces? Que nosotros tenemos un dicho en República Dominicana, que el que no come bien, no piensa bien. El mal comido no piensa. Así es. Y yo le digo a los pacientes, el mal dormido piensa menos todavía. Okay. Porque cuando tú Y no duermes, rinde en el trabajo. no, es que En tú estás nada. irritable, tú te molestas por lo más mínimo, la paciencia se te va al piso. Tú no quieres que te hablen porque tú lo que estás cansado, tú lo que quieres es dormir. Entonces, todas las alteraciones que se dan a nivel tanto familiar, laboral como social, secundario al insomnio, porque muchas veces hay temor de ir a beberse una pastillita, que no necesariamente, ojo con eso, mucha gente tiene temor de que los medicamentos de psiquiatría causan dependencia y adicción todito, menos del 6%, del 5%. Hay opciones terapéuticas que pueden ayudarte a dormir y a descansar, que no van a crearte dependencia. Muy Entonces, bien. ese es otro estigma que hay que ir soltando. Que O sea, hay ya ir cuando soltando. su maestro en la universidad o su maestra llegue irritada, no salte con eso y que no lo atendieron, que fue que a lo mejor no durmió bien. Fue que a lo mejor no durmió bien. Esto es de los mitos que hay en la... Así es. Y que siempre se dice, doctor. Así es. O el así- jefe llegó irritado, quizás no durmió bien. Así es. Mira, vamos. Vamos, sí. Perdón, Rosy, y algo que hay que tomar en cuenta también con el sueño es que muchas veces el insomnio, el no dormir, es un síntoma. Entonces hay que buscarle causa. Hay que buscar la causa. Porque a veces, por ejemplo, es porque estás pasando por un proceso de ansiedad, un proceso de depresión, un problema adaptativo. Entonces hay que buscarle la causa, porque, Muy bien. como decía Ernesto, la población le teme a los medicamentos de dormir por no crear la dependencia. Pero muchas veces no le dan la continuidad a la investigación de la causa y ellos mismos siguen automedicándose con la Y pastilla. que imagino, doctor, que ustedes, si una persona logra estabilizar el sueño, por tratamiento se le quita. Claro. Que eso es algo importante. Vamos a ir a una pausa y nosotros al regresar vamos a hablar, señores, los hechos de violencia del país y cómo también nosotros tenemos la responsabilidad en los medios de comunicación, que le ponemos también en la gente, la calificamos. Él es un psicópata. Ese hombre tiene, o sea, cuando una persona realmente tiene esas enfermedades muy conocidas que se mencionan mucho en psiquiatría, realmente es o no es, o cómo lo puede afectar, porque el sicariato es un tema muy fuerte, y el tema de la delincuencia y la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación cuando damos informaciones alegres. Vamos a ir a la pausa y regresamos en este programa de temporada, La Salud Mental en República Dominicana, que tanto sabemos, que todo lo que se dice, como dice nuestro bumpers,
agradeciendo la presencia del doctor Julio Chestaro, el doctor Ernesto Seara, y que mañana, voy a decirlo con tiempo, llega entonces el staff de psicólogos compuesto por un equipo multidisciplinario que va a estar con nosotros tratando el tema de la salud mental y la familia. Eso será mañana. Vamos a la pausa y regresamos con ello ya concluyendo esta primera entrega. Salud mental, la nueva sindemia del siglo. ¿Qué tanto sabemos de la salud mental? ¿Cómo se invierte en el país en salud mental? ¿Cuál es el rol de la sociedad ante la salud mental? Rosy Villeta e Isaac Rosario nos presentan Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Seguimos acá muy pero muy en confianza. Gracias a la gente reportando la audiencia, muchísimas gracias, ¿verdad? Es así. Y gente también escribiendo preguntas, Rosy, porque me preguntaban que cuáles son las causas del estrés y la ansiedad y qué recomiendan para eso. Y ahora yo también pregunto, ¿puedo yo autodiagnosticarme que es estresado que estoy? Yo puedo una persona reconocer, es estresado que yo estoy, o estoy ansioso. ¿Lo puede el paciente autodiagnosticarse? Y agrégale eso a Isaac. Y agregándole. Me quedé con la mente en blanco. Sí, que a veces uno está diciéndole algo a una persona y de repente. Se me fue. ¿De qué era que yo estaba hablando? Sí. Entonces, que ya tú te estás poniendo viejo, es la edad. ¿Qué le pasó? Es la bola. Que le pasó un testimonio, tuvo una persona que post-COVID, que ella estaba en tratamiento con un psiquiatra, y se me da vergüenza decirlo, decía, porque yo me quedo con la mente en blanco. Esa es una de las secuelas neuropsiquiátricas del COVID. Yo vi hace un par de meses un paciente productivo en su trabajo, 36 años, y él fue a la consulta porque me dijo, yo creo que yo voy a perder el trabajo, porque yo estoy cometiendo los errores más infantiles que se puedan cometer, y por más que yo trato de concentrarme es que no puedo. Y yo le di, entonces ahí automáticamente a la gente se le enciende el bombillito del temor, ¿será que me está comenzando una demencia o algo? Sí. Y aunque estamos todavía dentro del proceso del post-COVID, y hablamos de post-COVID en el caso de él, no es que la pandemia ha pasado, sí, porque se entiende que mucho de esas nubes o niebla cerebral, como algunos le están diciendo a esa frase, generalmente antes de los 6 meses suele desaparecer. En lo que tú decías de eso de que a veces a uno como que se le va, a veces también es la atención. Llega algo que me distrae y el cerebro funciona por asociación. Y cuando yo estoy quizás, voy a decir una palabra, veo algo que me recuerda otra cosa y entonces el volver a engancharse me hace un poco difícil. Pero eso no es tanto memoria, eso es más bien enfoque y atención. Isa, tú tienes una pregunta de la ansiedad que alguien la ansiedad, preguntaba. Exacto, y el estrés. ¿Es algo que uno mismo se lo puede diagnosticar? El que no tiene ansiedad y estrés está muerto. Bueno. Doctor Seara. Porque son dos mecanismos que funcionan en mantenernos vivos. Mira, perfecto. yo quiero, Isa, nos están haciendo señas ya casi. Nos quedan dos preguntas. Sí, esto. El doctor va a decir algo y le voy a agregar algo al doctor Seara, y es las enfermedades más comunes psiquiátricas. Todo el mundo le dice a la gente, tiene una psicosis, es un psicópata. Los nombres que se saben. Y también la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación ante la salud mental, cómo incidimos negativamente y positivamente. Doctor. Dale, vamos. Entonces, vamos a ver cómo resumimos. Ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad. Todo el mundo presenta estrés, porque estamos en un medio donde tenemos muchos estímulos y hay que responder. Cuando uno va a cruzar la calle y viene un motor que te va a llevar, ¿qué tú haces? Tú te echas para atrás. Eso es un momento de estrés. Tu organismo libera cortisol, te pone más alerta, tú respondes. Cuando ese estrés se convierte ya en un estado crónico, donde comienza a afectarte, donde te preocupas por todo, por decir la ansiedad generalizada, donde tú comienzas a decir, ven acá, pero yo me estoy preocupando por el carro de la vecina de enfrente, si está tapado o no está tapado. Yo nunca pensé en eso. Entonces ya comienzas ahí a presentar ansiedad y sí te das cuenta que estás cargado. Pero motivo de consulta suele ser más el insomnio que mencionaba el doctor Chestaro, por ejemplo, secundario a la ansiedad.
Cuando hacemos entonces la anamnesis, que es la historia clínica en el paciente, nos damos cuenta que ha sido un síntoma de esa ansiedad que ella viene arrastrando por más de 6 meses normalmente. Entonces, si una persona se puede sentir efectivamente estresado y decir, bueno, yo necesito ayuda, pero suelen llegar ya por síntomas un poquito más profundos. Con respecto al tema de los diagnósticos más frecuentes, claro que la ansiedad definitivamente es lo que nosotros más vemos, por mucho. Llegan pacientes depresivos y hay algo importante que es bueno aclarar, que es lo del tema del trastorno bipolar, porque mencionas como se conoce popularmente alguna enfermedad. Hay gente que dice, fulano es bipolar, porque un día llega bien y otro día llega mal, porque un día me saluda, otro día no me saluda. Ese tipo o esa tipa tiene que ser bipolar. Claro. Eso no es ser bipolar. Ser bipolar es una persona que presenta algo que se llama un episodio de manía, donde tiene una, vamos a decir, salida de la realidad, un quiebre en su realidad, que comienza a presentar síntomas de que habla mucho, no duerme, está muy hiperactivo, pero que lo hace de manera constante. Entonces ya eso es otro tema totalmente aparte, pero saber que la bipolaridad no es lo que se dice. Antisocial, psicópata, muchas personas que tienen el tema de que no sienten remordimiento por las cosas malas que hacen, no les importa quebrar las leyes, no tienen temor a desafiar las autoridades, y eso es lo que se conoce como un antisocial. Entonces, básicamente, esos son de los conocidos popularmente. Doctor, cerrando, la depresión, ¿regularmente te lleva a la gente al suicidio? Sí, ¿siempre? Sí, sí. No siempre. No siempre. No siempre. Finalmente, los medios de comunicación para los dos, ¿qué tanto influimos negativo o positivamente? 30 segundos para cada uno. Negativo, el exceso de información puede incitar a otros actos de violencia. Doctor. De manera positiva, si tienes una condición mental, busca ayuda. Ya. Señores, Isaac, vamos a despedir esta primera entrega con los doctores Julio Echestaro, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de República Dominicana, y el doctor Ernesto Seara Warden, psiquiatra los dos. Isaac los despide y mañana viene el staff de psicólogo. Estamos en la producción Salud Mental en la República Dominicana, una producción de temporada que inició hoy y tomará varios días con más de 20 profesionales en diferentes áreas. Agradecer a estos dos profesionales de la salud mental que desde que pusimos la información esta tarde respondieron nuestros seguidores de una manera muy positiva. Así y nosotros así esperamos incidir de manera positiva con todo este trabajo y que al final hayamos logrado, y ustedes me van a perdonar, pero si su consulta se revienta, ya lo que queremos es que la gente busque ayuda. Que la gente busque ayuda. Gracias a ustedes, doctores. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, que ha escrito, todos los que están ahí en sintonía, que están felicitando. También me darle un saludo a la doctora Ampari Reyes, que está también en la sintonía, pero a todos y cada uno. Doctores, muchísimas gracias, que ustedes cerrarán esta temporada. Esta es la primera entrega, la apertura, con estos grandes profesionales. ¿Isaac? Buenas noches, hasta mañana. Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Muy en confianza. Nos abres tus puertas para informarte.